por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Oscurece cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre y otros nombres que no nombro por temor, yo te nombro libertad.
Buenas tardes, amigos y amigas vandálicas, buenas tardes, amigos y amigas podedoras en Nicaragua y en todas partes del mundo. Gracias por permitirnos nuevamente llegar hasta ustedes a través de nuestro programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el doctor Guillermo Jacobi, presidente de APEN, presidente también de la FEDECAMEX, que es la Federación Centroamericana de Exportadores, y miembro del COSEP, una de las cámaras del COSEP. Hoy vamos a estar hablando alrededor de las medidas que se están tomando y se deberían de tomar tanto el sector empresarial, el sector privado, el pequeño, el mediano, el gran empresario, para evitar los despidos masivos que por lo general se dan en una crisis económica y sobre todo en una recesión económica mundial como la que está entrando o la que ya estamos a nivel mundial. Vamos a estar hablando con él alrededor de qué medidas y qué comunicación hay entre todos los países centroamericanos, tanto para las exportaciones como para las importaciones, para el tema para la preocupación que hay, o la posible preocupación que hay sobre que haya un desabastecimiento en un momento dado, tanto a nivel de Nicaragua como a nivel centroamericano. Recordémonos que nuestro segundo principal mercado de exportadores es Centroamérica, pero también nosotros importamos más de lo que exportamos. Por lo tanto, cómo se está viendo y cómo se está manejando eso. Así que, porque ya hemos venido hablando alrededor del tema de las medidas que debemos de tomar todos los nicaragüenses alrededor del tema para prevenir el contagio del coronavirus. Ya sabemos, lavando las manos, el aislamiento, el mantener una distancia de por lo menos 1,5 metros entre una persona u otra, evitar el contacto físico a lo máximo, no tocarse con las manos la cara, los ojos, la boca, la nariz o los ojos principalmente, ¿verdad? Porque son medios para contagiarse. Hemos estado hablando con expertos médicos, tuvimos al doctor Álvaro Ramírez hace un par de días, pero tan importante es mantener y tomar las medidas para prevenir el coronavirus, ¿verdad? O reducir el impacto del coronavirus, porque prevenirlo pues ya hay el coronavirus aquí en Nicaragua. Hasta el momento siguen manteniéndose 5 casos confirmados por el gobierno y hay 10 casos que están en observación. Ya 2 casos que estaban en observación ya fueron dados de alta y estos 10 casos creo que la gran mayoría de ellos ya los trasladaron a su casa para darle seguimiento. Pero ya sabemos las medidas que nosotros tenemos que tomar. Pero tanto es importante eso, como ver qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a pasar aquí en Nicaragua, un país que de por sí veníamos teniendo serios problemas económicos debido a la falta de institucionalidad en este país, debido a la falta de la ida o la corrida de inversionistas de este país, precisamente por la falta de Estado de Derecho, la falta de institucionalidad, la falta de reglas claras, por la corrupción, etcétera, etcétera, que hemos estado viviendo y la inestabilidad política que ha venido a este país desde el 2018. Entonces ya veníamos de por sí cuesta abajo. Ahora agarra velocidad cuando esta pandemia mundial ha provocado una recesión a nivel mundial. Y en este país, desgraciadamente, donde todavía el presidente sí es el gran ausente, todos los presidentes de todos los países del mundo han dado la cara y le han explicado al pueblo lo que está haciendo el gobierno o los gobiernos o lo que piensan hacer y cómo lo empiezan a hacer. Aquí hasta el momento el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, la gente del 14 de marzo no lo mira. Nadie sabe dónde está Daniel Ortega, ¿verdad? Y la vicepresidenta de la República, que antes salía ante la Cámara, ahora vía telefónica, que hace sus conferencias o sus mensajes todos los días al mediodía o a la 1 de la tarde. Entonces la pregunta es, y esto le digo para los simpatizantes del gobierno, ¿por qué será que ustedes les dicen que vayan a la calle, que no tengan problemas, que manden a sus hijos al colegio, los obligan, los amenazan y los chantajean, si no los mandan? Les dicen que no hay un peligro que anden en las calles, que no hay peligro en las concentraciones, pero ellos no salen, ni sus familiares salen, ni sus hijos van a los colegios, ni sus nietos van a los colegios. Solo analicen, ¿verdad? Y esto es para los seguidores del gobierno, analicen la hipocresía
con la que este gobierno está actuando. Y también es importante tocar el tema de la parte económica, porque con la parte económica, si la crisis económica se llega a profundizar y los despidos masivos se empiezan a dar y no hay un tipo de estrategia financiera, económica para lograr esto, la delincuencia va a aumentar. Hace exactamente una hora antes de que comenzáramos este programa, se reportó que hubo un asalto en la financiera Finca en Ciudad Jardín, la sucursal de Ciudad Jardín, un operativo casi militar, 2 vehículos con 4 personas en cada vehículo, y se llevaron todo. Y también hemos logrado confirmar por parte de nuestras fuentes que ataques similares o asaltos similares se han producido en los últimos días, tanto en una financiera que se llama Instacredit, como en otra financiera que se llama Rafla. Entonces la pregunta es, ¿será esto ya o se convertirá esto en una norma? Y si ya esto se convierte en una norma, entonces vienen las especulaciones. Son estos los mismos paramilitares que fueron armados por el gobierno para mantener la represión contra el pueblo de Nicaragua y ahora que no le pueden pagar porque no hay plata. Pero, o sea, plata del gobierno para pagarle a ellos, porque la familia presidencial sí tiene plata, y bastante. Pero ahora que no hay plata para pagarle, ¿verdad?, se estarán arrepintiendo de lo que hicieron al armar y al entrenar a todos estos paramilitares. La policía tiene que, para lo que todavía queda de algún tipo de credibilidad, que no tenga ninguna la policía, este es algo que tiene sumamente preocupado al sistema financiero. Lo acabo, antes de entrar al aire, hablé con varios miembros del sistema financiero y me dijeron que estaban sumamente preocupados porque estos asaltos ya lo esperaban, pero no con el tipo de profesionalismo y organización como la que se han hecho. Y ahorita son las financieras. Después van a venir las sucursales de los bancos, van a venir las oficinas de los bancos. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esto? Por eso también nosotros aprovechamos el programa que siempre hemos hecho para hacer propuestas. Proponemos lo siguiente. Proponemos que el gobierno, la propuesta específica es que el gobierno le autorice a la superintendencia de bancos, autorizarle a los bancos que se haga una prórroga. Una prórroga de 3 meses para los préstamos hipotecarios, para los préstamos personales, para los préstamos de capital, para los pagos de la tarjeta de crédito. No es que se perdone y que no se tenga que pagar, sino que se dé una prórroga, un congelamiento. Y después por 3 meses, una vez a los 3 meses, que supuestamente es lo que debe durar la crisis del coronavirus, ¿verdad? Entonces, estos 3 meses que se prorrateen o se pongan al final de los préstamos para que la gente pueda tener un respiro. También proponemos que las alcaldías suspendan los cobros de aranceles en los diferentes mercados para que la gente de los mercados que no está vendiendo y el pequeño empresario, ¿verdad?, tenga por lo menos el alivio de que lo poco que están vendiendo lo puedan ocupar para mantenerse y no para pagar el arrendamiento que les cobran las alcaldías en todos los mercados. También proponemos que el gobierno le dé instrucciones a la Asamblea Nacional, que tiene 70 diputados, para que suspendan el cobro del IVA a todos los productos de la canasta básica. Todos los productos de la canasta básica que no se les cobre el IVA. Que se suspenda el cobro del IVA a todos los productos sanitarios. Que no paguen un solo centavo de impuesto. Igual que se le suspenda el cobro del IVA a todas las importaciones de medicinas. Eso daría un gran alivio al pueblo de Nicaragua en cosas básicas, en cosas elementarias. Que ahora, si alguien quiere comprar un televisor, si alguien quiere comprar un carro, si alguien quiere comprar todo eso, pues que pague los impuestos de acuerdo a eso.
pero para comprar los productos de la canasta básica, para comprar medicinas, para comprar productos sanitarios, pues, que son básicos y necesarios, elementales y prioritarios, hombre, que no paguen el IVA. También creemos que el gobierno puede hacerlo, y sobre todo ahorita por el costo de producción, que es relativamente casi como nunca ha estado en muchísimo tiempo. El precio del bunker está a 19.45 el barril. Por lo tanto, producir energía eléctrica en este momento es barato. Entonces, proponemos que el gobierno congele el cobro de la energía eléctrica y que congele el cobro de los servicios de agua, que son dos cosas básicas y necesarias. Y además que los recursos que pueda obtener se ocupen para asegurar que haya abastecimiento de agua en lugares donde no hay agua, porque no hay servicio. Que esto es un tema básico y elemental de sobrevivencia para el pueblo de Nicaragua. Esas son propuestas claras, precisas y concretas de cosas que este gobierno puede hacer para permitirle al sistema financiero y permitirle a los pequeños, medianos y grandes empresarios poder sobrevivir, que no haya despidos masivos y se pueda mantener el empleo, y el pueblo de Nicaragua y el pueblo pueda lograr en esta crisis que tengamos y que se va a profundizar aún más, poder sobrevivir o minimizar o reducir el impacto que se pueda tener. Claras y concretas, y que no se necesita ser un genio para saber que son necesarias. Vamos a ir a un cambio y ya regresamos con nuestro invitado Guillermo Jacobi, presidente de APEI y presidente de Fede Camax, de la Cámara Centroamericana de Exportadores. Ya volvemos. Amigo, y en tu casa estás a salvo. No salgas a las calles como idiota. Ya ves que lo del virus no es un juego, sino mira los casos de Europa. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres evitar las consecuencias, recuerda, tu familia está en tus manos. No salgas a las calles sin cuidados, que ya con tus acciones los afectas. Mátalas a todas las bacterias de tus manos. También mantente un poco distanciado y evita los saludos con las manos. Mátalas con gel, con mascarillas, no los falles, que no hay una bacteria en este mundo que pueda resistirse a esos detalles. Mátalas y por favor no salgas a las calles. Cuida de tu salud y de los tuyos, y que no se propague, no nos falles. Hoy en día, queremos decirte que no estás solo. Estamos con vos. No importando la distancia, estás más conectado que nunca con la familia, tus amigos, con tu hogar. Nosotros siempre estamos pensando en vos. Por eso, triplicamos tus super packs de internet en prepago y planes postpago para que nada te falte. Café Toro valora el esfuerzo de salir adelante cada día. Soy de un lugar donde un pueblo admirable cada día sale adelante por un futuro mejor. De un corazón
que rebalsa nobleza, porque aquí nos enseñaron la hermandad y el valor. Como un rayo de luz cuando llega la mañana, con mi toro agarro fuerzas para el día enfrentar. Mi café no va a faltar, pues con fuerza me levanta. Es el sabor de mi tierra, es mi toro tan leal, elegido por mi gente que me inspira a levantar. Café Toro, muy sabroso y rendidor. Cuando visites supermercados, tiendas de conveniencia y otros, te recomendamos no tocarte la cara. Lleva siempre tu alcohol gel con una concentración mayor del 60%. Mantén más de 1 metro de distancia del otro comprador, cajero y empacador. Utiliza guantes descartables o bolsas plásticas para agarrar los carritos y las canastas de compras. Dale vuelta a los guantes o la bolsa y los tomás por el lado que no estuvo en contacto con el agarradero y botalo en un depósito de basura. Recordá que el dinero y las tarjetas también contaminan. Aplica alcohol gel y frótate las manos hasta que se sequen. Al llegar a tu casa, lávate las manos con agua y jabón por 40 segundos. Los enlatados y otros productos comprados, lávalos con agua y jabón. Esta es una campaña educativa de prevención contra el coronavirus promovida por el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Hoy en día, queremos decirte que no estás solo. Estamos con vos. No importando la distancia, estás más conectado que nunca con la familia, tus amigos, con tu hogar. Nosotros siempre estamos pensando en vos. Por eso, triplicamos tus superpacks de internet en prepago y planes pospago para que nada te falte. Bueno, inteligente, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Está con nosotros don Guillermo Jacobi, presidente de APEC y presidente de FECAEX. Guillermo, gracias por haber aceptado la invitación. Gusto en saludarte. Igualmente, Jaime, muchas gracias también por haberme invitado. ¿Cuál es la situación actual del sector privado, Guillermo? Hemos visto declaraciones el día de hoy en el periódico La Prensa, hemos oído también comentarios días anteriores de presidentes de varias cámaras sugiriendo que se debe de establecer o restablecer un diálogo con el gobierno para tocar el tema de la crisis o la emergencia del coronavirus y ver cómo se enfrenta el coronavirus tanto en la parte médica como en la parte económica. Oímos al presidente de la Cámara de Industria, vimos las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Comercio, entendimos que hubo una negociación entre las empresas de la zona franca con el gobierno y los sindicatos y llegaron a un acuerdo que según algunos sindicatos de trabajadores no fue tan beneficioso para los trabajadores, pero después podemos entrar a eso. Tu opinión respecto al establecimiento de esa mesa nacional de emergencia con el gobierno. A ver, Jaime, primero quiero dejar clara una posición. Mira, aquí en Nicaragua nosotros tenemos problemas de democracia, de Estado de Derecho, de justicia, de institucionalidad y también tenemos problemas económicos. Pero en mi opinión, ninguno está por encima de la salud de los nicaragüenses. Entonces, en este momento la prioridad es contener y mitigar la enfermedad. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer para contener y mitigar la enfermedad? Entonces, hemos visto algunas acciones que han hecho otros países que han manejado bien esta situación. Otros países que han estado haciendo buenas acciones han aislado a la gente,
han hecho muchísimas pruebas de contagio, han recopilado muchos datos para efectos de identificar a dónde están los focos de la enfermedad, han hecho un seguimiento completo a todo lo que es los vínculos de las personas con síntomas, con las personas que han tocado, y han buscado cómo cuidar definitivamente a la población. Entonces, esto hace que nosotros tengamos algunas alternativas, y al analizar las alternativas, es decir, nosotros podemos estar lo que ahora se conoce como la inmunidad del rebaño, es decir, todo el mundo aglomerado, todo el mundo se enferma y después los que son inmunes protegen a los que no están enfermos. Esa es algo que han seguido algunos países, inclusive Inglaterra lo hizo, pero ya cambió su posición. México de alguna forma está cambiando su posición. En Nicaragua pareciera ser de que esa ha sido la posición hasta ahora. Sin embargo, como se mantienen, según los datos oficiales, solamente 5 casos confirmados en Nicaragua. Sin embargo, nosotros no sabemos cuántas pruebas se han hecho, es decir, 5 casos de tantas pruebas. Una de las cosas que nos dicen a nivel de Centroamérica es ¿y cuántas pruebas se han hecho en Nicaragua? Y no sabemos. Entonces, son cosas que nos ponen a pensar de que es importante que empecemos a buscar cómo tenemos algún tipo de aislamiento que nos puede permitir ese aislamiento lograr contener y mitigar esta enfermedad. Ahora, sin embargo, para aislar esta enfermedad, para mitigar esta enfermedad, existen alternativas de aislamiento, y el aislamiento solamente se va a dar si hay una orquestación entre todos los sectores de la sociedad. Y aquí estamos hablando de las empresas, las iglesias, la sociedad civil, las comunidades, y obviamente el gobierno es parte de la sociedad. Es decir, el gobierno tiene que jugar un papel importante. Y en este sentido, si no hay una orquestación de actividades orientadas hacia la detención, hacia la mitigación de esta enfermedad, entonces lo que puede suceder es que Nicaragua va a seguir infectándose de una forma en que va a llegar un colapso de nuestro sistema de salud. No queremos que haya un colapso de nuestro sistema de salud, pero tampoco queremos de que aquí en Nicaragua de pronto nos aíslen los otros países si nosotros no estamos aislándonos nosotros mismos. Es decir, si nosotros no estamos conteniendo con las mejores recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que básicamente lo que han recomendado es el aislamiento social, pero esto no se puede hacer si todos los actores no estamos actuando en el mismo camino. Puede haber una mesa o no puede haber una mesa, lo que tiene que haber es un mensaje claro para la sociedad de que esta es una enfermedad grave, nos va a afectar gravemente como están siendo afectados los demás países, por lógica, pues por las estadísticas que vemos, es fácil concluir eso. Entonces, lo importante es que haya un mensaje coordinado de tal forma de que las empresas y los ciudadanos no se sientan que están en mensajes encontrados, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, sino de que hay que orquestar un solo mensaje a la nación, ya sea que esto se haga en unión, en una mesa o no, pero los mensajes tienen que estar orquestados. Ahora, el problema es cómo sentarte con alguien que sencillamente no cree en que el aislamiento sea una medida necesaria. Y cuando vos ves las experiencias de otros países, ves las experiencias de otros países que han tomado la prevención en serio, los resultados, y cuando ves otros países que no la tomaron en serio, las consecuencias, caso de Italia y España, por ejemplo. Entonces, vos decís, ok, esto lo tenemos que juntar todos los esfuerzos y mandar un mensaje claro, pero vos tenés al gobierno por un lado y al resto de la población, pongámosle, ¿verdad? O los que no simpatizan con este gobierno
o no están cerrados con este gobierno, creyendo que el aislamiento es la medida principal para evitar el contagio del coronavirus. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿cómo convencer a un gobierno de que esté equivocado cuando ellos creen que están equivocados? Y ya ves que en las últimas 2 semanas han lanzado una ofensiva a través del Canal 10 que antes nunca se había visto en todos estos años, desde hace muchísimos años, a un funcionario del gobierno yendo a un canal independiente a dar declaraciones y a participar en un programa de televisión. Y llegan convencidos de que lo que ellos están haciendo es lo correcto. Mira, Jaime, nuevamente, lo importante es que la población entienda un solo mensaje. Si bien es cierto que, como vos has dicho, hay funcionarios del gobierno haciendo declaraciones, pero fíjate bien lo que está sucediendo en la población. La población está también siendo consciente de que la salud es lo primero. Entonces vos ves que hay una disminución considerable del traslado de personas. Solamente se trasladan aquellas personas que necesitan ir a sus trabajos. Obviamente Nicaragua tiene una gran población trabajadora informal, el 70%, es decir, las personas no quieren perder sus trabajos, las personas no quieren perder sus ingresos, es decir, esta es una disyuntiva muy importante. Sin embargo, yo considero de que sin un aislamiento social con una metodología muy particular para cada uno de los sectores, entonces no se va a poder mandar un mensaje claro. Si bien es cierto que hay algunos, digamos, protocolos de salud que son transversales, que toda la sociedad los tiene que seguir, ¿verdad? Hay que lavarse las manos, no hay que tocarse la cara, hay que, cuando uno llega de la casa, hay que dejar los zapatos afuera, etcétera. Todo eso ya lo hemos sabido, ya conocemos cómo actúa este virus, ¿verdad? Sabemos que no es vivo, sino que es una molécula que no está viva, por eso no se puede matar. Entonces, ya todas esas cosas son cosas que hemos nosotros venido escuchando. Cuando la gente escucha eso, la gente empieza a pensar por sí mismo, ¿qué hago yo para protegerme? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y ahí es donde está este problema, porque yo te voy a decir, se le pide a la gente que haga teletrabajo, de acuerdo, aquellos que pueden hacerlo, que lo hagan, pero vos no le puedes decir al campo que haga teletrabajo, porque el campesino va a ir a sembrar. Porque si no va a sembrar, entonces eso va a hacer de que no haya abastecimiento de las necesidades básicas de alimentación en la población. Es decir, cada sector tiene que actuar correspondiente con las necesidades particulares. Y hay algunas necesidades que definitivamente no se pueden detener. Es decir, la pregunta es, Guillermo, ¿verdad? En un país como el nuestro, que de la crisis que estalló en abril del 2018, la economía viene cuesta abajo y rodada, donde más del 80% del trabajo en este país es informal. Por lo tanto, la mayoría de los nicaragüenses, si no salen a trabajar, no comen. El que no sale a vender, no come, ¿verdad? Es correcto, no tienen un salario fijo. Entonces, ¿cómo la única manera de que esa gente pueda quedarse en su casa o hacer el aislamiento es si hay algún tipo de asistencia? Y desgraciadamente no es lo que estamos viendo en este momento. Veo, o sea, cómo yo hice una serie de propuestas en mis comentarios iniciales. Por ejemplo, sabemos que desde hace 2 semanas se reunió el sistema financiero con el gobierno y la superintendencia de bancos y le hicieron propuestas. Y el gobierno lo que le dijo es, bueno, vamos a formar unas comisiones. Se formaron unas comisiones. Hasta el momento no hemos visto ningún resultado. Pero además, lo que sí le dijeron a los bancos es, bueno, usted haga más préstamos. ¿Qué préstamos van a hacer los bancos? Si en primer lugar nadie los está pidiendo y los bancos no lo están soltando porque ahorita nadie tiene la posibilidad o la garantía de poder pagar. Entonces,
si para promover el aislamiento y que el pueblo de Nicaragua pueda hacer ese aislamiento, la pregunta es, ¿qué debe de hacer en conjunto, tanto el gobierno como el sector privado, para lograr que la gente se quede en su casa? Y estamos hablando de la gente que no es indispensable que vayan a su trabajo, ¿verdad? Estoy hablando de la mayoría de los nicaragüenses. Mira, aquellas personas que pueden, por ejemplo, llegar a su casa, aquellas personas que trabajan, pueden ser las mismas personas las que van a hacer las compras. Es decir, si en tu casa viven 4 personas y solamente trabaja una, pues que esa sea la persona que se dedique a comprar, que se dedique a salir, que vaya al banco, etcétera. Ese tipo de mecanismos ha funcionado. Si bien es cierto, vos no puedes detener el abastecimiento de alimentos, no puedes detener los servicios de salud, el medicamento, las telecomunicaciones no pueden detenerse, todo lo que es higiene, limpieza, jabones, la actividad del campo difícilmente, las cadenas de exportación tienen que seguir funcionando, tiene que haber agua, tiene que haber energía, tiene que haber combustible. Es decir, son cosas que tienen que mantenerse de alguna forma, pero mantenerse correctamente. Es decir, ¿cuál sería la forma? Siguiendo los protocolos de salud correspondientes, porque vos no podés simplemente detener esas cosas que son esenciales. Sin embargo, sí te puedo decir, ¿vas a ir a un bar donde hay gente? Pues difícilmente, porque no querés contaminarte. Van a haber algunos negocios que sí van a sufrir, es decir, las salas de cine, los restaurantes, los bares, las playas. Es decir, hay un montón de actividades y de servicios que la población utiliza que definitivamente esos se van a detener. ¿Cómo podés mitigar el efecto y el impacto económico de estos negocios? Vos hiciste unos planteamientos muy interesantes y hemos visto que en otros países han tomado algunas medidas, como lo que vos decís, bueno, que no se pague la renta, que no se pague la luz por un tiempo, etcétera, y algunas medidas de esa naturaleza, que yo creo que son las que se tienen que hacer, pero para hacer esas medidas tienen que haber los protocolos específicos para cada uno de los sectores involucrados. Es decir, vos podés hacer, todo el mundo, nadie sale a la casa. Bueno, de acuerdo, pero nadie sale, pero ¿qué pasa si tenés que comprar una medicina? ¿Qué pasa si tenés que comprar comida? Esas son cosas que no se pueden evitar. Y nosotros hemos visto que en los demás países, si bien es cierto que han tomado ese tipo de medidas y países con más capacidad económica que el nuestro, acuérdate que ya Nicaragua viene de 2 años de recesión, estamos entrando a un 3er año de recesión, ya perdimos un 4%, después perdimos un 6% y se estima que este año vamos a caer en otro 6%. Estamos hablando ya de un número importante en la caída de nuestro Producto Interno Bruto. Es decir, Nicaragua está en una condición económica que definitivamente dificulta un apoyo enorme y significativo hacia la población que más lo necesita. Entonces ahí son donde están las disyuntivas. Entonces, ¿qué se hace? Y esa es la pregunta, ¿qué se hace para efectos de buscar cómo minimizar el impacto en la población? No solamente en el nivel de salud, que tiene que ser la prioridad, sino que también en el impacto económico, porque ya nosotros veníamos en un camino hacia abajo en nuestra economía, que fue resultado de asuntos políticos. Entonces, pero mira, Jaime, es que eso no significa que llegar a un tipo de orquestación de mensajes no significa renunciar a las necesidades de reformas políticas en un país. Lo que significa es que hay que buscar los mecanismos para que se minimice el impacto en todas las áreas, pero tiene que ser un trabajo bien hecho, metodológico, es decir... ¿Aló? ¿Se cayó? Estamos... ¿Guillermo me está oyendo? Sí. Ok, la pregunta es entonces, usted, el COSEP, tengo entendido que se ha estado reuniendo
como casi en sesión permanente, han estado reuniéndose a través de Zoom. ¿Ustedes están considerando como COSEP pedirle una reunión al gobierno para establecer todos estos protocolos que vos decís, para unir estrategias alrededor de cómo evitar que la crisis económica se profundice aún más y evitar la cantidad de desempleo que se van a perder o los negocios que se van a cerrar? ¿Ustedes lo están considerando o no lo están considerando? Mira, Jaime, en primer lugar, yo no puedo hablar en nombre del COSEP, puedo hablar como una de las cámaras del COSEP. Por eso te hago la pregunta, ustedes como cámara. Los planteamientos que nosotros tenemos, en caso nuestro, como una cámara del COSEP, son básicamente los planteamientos que este Estado expresando. Yo creo que es importante orquestar las acciones, es decir, que no vayamos con una invitación que dice el gobierno, vayamos a la playa cuando la gente está haciendo distanciamiento social. Tiene que haber un solo mensaje. Si ese mensaje se logra a través de que se sienten las partes involucradas en una mesa o que se logre mediante a un acuerdo tácito, por lógica, por sentido común, o sea, el mecanismo como se logre no es la prioridad. El mecanismo es que se logre para salvar la salud de los nicaragüenses y que no dejemos que caiga nuestra economía. Es decir, no es como se van a sentar para hacer y armar mesas. No, tenemos nosotros que tomar acciones específicas. Definitivamente tenemos que seguir recomendando acciones particulares para que la salud sea nuestra prioridad, pero también hay que hacer que se minimice el impacto de la economía, ya sea con o sin mesa, Jaime. Ahora, es decir, el hecho no es la mesa, el hecho es la salud de los nicaragüenses. ¿Qué tanto margen de acción tiene el sector privado o tiene el pueblo de Nicaragua sin la cooperación y el aval de un gobierno? Por ejemplo, si los bancos quisieran dar la tregua de que nosotros, de la que yo propuse ahorita y la que se ha dado en otros países, si los bancos no tienen la autorización de la superintendencia de bancos, no lo pueden hacer aunque quisieran. Claro, o sea, así es. ¿qué tanto así margen, es, no pueden ¿qué tanto margen de así acción puede tener el sector privado sin la participación o el apoyo o la cooperación del gobierno? Mira, Jaime, tenés toda la razón con tu pregunta, y esa es la pregunta. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que unidos todos podemos hacer mucho. Si bien es cierto que hay aspectos que son regulatorios que se respetan, porque cuando decís unidos todos, Guillermo, perdóname que te interrumpa, los nicaragüenses. Unidos todos, ¿te refería a todos sin el gobierno o unidos todos con el gobierno? Pero ahorita todos con el gobierno o unidos cuando decís solo o que el gobierno no quiera. A ver, Jaime, es unidos todos independientemente del gobierno. Sin embargo, es conveniente que el gobierno tome acciones porque el gobierno controla el 80% de la salud aquí en Nicaragua. Entonces, es decir, el sector privado solamente controla el 20% de la salud. ¿Qué acciones podemos tomar fuera de las medidas sin el gobierno? ¿Qué acciones pueden tomar los empresarios pequeños, medianos y grandes? O sea, aquellos que vos decías, porque no solo los restaurantes, muchos los negocios, el comercio en general está muerto. Ya no digamos, los centros turísticos están muertos. O sea, porque nadie, por la misma crisis, nadie está saliendo ni a comprar televisores, ni a comprar ropa, ni a comprar nada. Aquí la gente está buscando ahorrar los pocos centavos que tiene para comprar comida y comprar medicina. Punto. Mira, ahí es donde estás viendo entonces la reacción de la población. La población está tomando medidas. Si la población toma las medidas, el gobierno va a tener que respetar las medidas que la población tome. Es decir, porque no es, o sea, el gobierno controla el aparato de salud, controla ciertas políticas porque es el gobierno. Sin embargo, la población se controla a sí mismo en sus decisiones y en sus preferencias. Es decir, si yo voy, por ejemplo, hablaba con un empresario y me decía, mira, me dice, yo tengo un protocolo de salud en mi casa, pero cuando voy a mi finca,
En mi finca yo tengo un protocolo de salud, de tal forma que yo paso de mi casa a mi finca manteniendo manteniendo la salud y los protocolos específicos. Yo sé que yo llego a mi finca y en mi finca todos los empleados están siguiendo los protocolos de lavarse las manos, de que no lleguen si tienen gripe, se les está midiendo la temperatura. Es decir, hay una serie de cosas que vos podés hacer de tal forma que crees una burbuja de trabajo de salud. Y de esa forma, si todas las empresas, pequeñas, medianas, grandes, micro, toman decisiones particulares para la protección de la salud de ellos y de sus trabajadores, entonces eso es lo que va a hacer que la propagación de este virus no haga que colapsen los sistemas de salud, porque recordad que el problema del virus no es que no sea tratable, el virus es tratable, pero cuando un sistema de salud no responde, entonces obviamente el tratamiento que vos podés tener no se te da y por eso te morís. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer aquí es garantizar que toda la población, y dentro de la población está incluida los policías, los militares, la gente del gobierno, es decir, la población de Nicaragua que sea responsable ante sí misma para efectos de garantizar su propia salud. Al hacerlo todo, vamos a garantizar la salud del país. En ese sentido, yo creo que que la batalla se ha ido ganando porque la mayoría de los nicaragüenses no le están creyendo a la campaña del gobierno y sí están creyendo a la campaña de información que es a nivel internacional, pues, no lavarte las manos, lavarte las manos por 40 segundos, lavarte la mayor cantidad de veces con jabón las manos, el aislamiento, pues cada vez que lo puedas tener, y si no puedes estar aislado, pues no te acerques a nadie a menos de 1,5 metros o 2 metros, etcétera. Eso lo está haciendo la mayoría de los nicaragüenses, la mayoría de las empresas. La gran incertidumbre que hay ahorita es, para aquel que tiene trabajo en estos momentos, no sabe si dentro de una semana lo va a perder o no lo va a perder, porque ellos están viendo, los trabajadores, el pueblo no es dundo, y entonces los trabajadores que trabajan en un negocio y ven que ese negocio no está vendiendo, y por lo tanto no está entrando ingresos, entonces la gran pregunta que se hacen los trabajadores, ¿cuánto tiempo va a pasar antes de que mi jefe me corra? ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que mi empresa me saque? Y entonces cuando me saque, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a sobrevivir? Eso es para los que tienen empleo ahorita. Los que ya perdieron y le pagaron su liquidación, la pregunta es, y hay muchos, el trabajo se ha venido perdiendo, creo que la veraja eran 3,000 a 5,000 por semana. Estamos hablando de que más de 300,000 y pico nicaragüenses han perdido su trabajo desde abril, y esto se ha aumentado considerablemente desde que comenzó el coronavirus y la crisis. Entonces la pregunta es, ¿cuánto puede aguantar el sector privado mantener a sus trabajadores aunque su negocio no esté produciendo? Ahora, antes de entrar al programa, estuve platicando con una líder sindical de los independientes de la Zona Franca, y me dijeron que el acuerdo que llegaron, que le pagaron el equivalente a 1 semana o 2 semanas de salario y lo mandaron 6 semanas a su casa a los trabajadores, y con eso que le dieron no le da ni para comprar una canasta básica. Entonces la pregunta es, si no hay incentivos por parte del gobierno y no da facilidades el gobierno, ¿cuánto puede empezar el sector privado, cuánto puede aguantar antes de que se empiecen a ver los despidos masivos? Mira, hay 2 cosas, Jaime. Uno, definitivamente, tu pregunta referente al gobierno hay que hacérsela al gobierno, ¿verdad? El gobierno va a tener que responder, pero el gobierno lo va a hacer cuando el gobierno lo desee. Okay. Lo que yo sí te puedo decir como empresa privada
es que te puedo dar algunas recomendaciones para que tu negocio no sufra tanto. Es decir, hay ciertos métodos que se pueden utilizar. Vos sabés que en una cadena de negocio, vos tenés a quien te suple, vos tenés lo que te suple, tenés lo que se transforma, el servicio o el producto que se transforma, hay procesos alrededor de eso, tenés lo que se produce, ya sean productos y servicios, y tenés tus clientes. Entonces, lo que yo le recomiendo a esas empresas pequeñas, porque las empresas grandes tienen sus propios protocolos de continuidad de negocio, pero aquellas empresas medianas, pequeñas, que consideren primero identificar qué porcentaje de sus clientes, y normalmente a esto se le conoce como la ley de Pareto, la ley 80-20, un 20% de sus clientes normalmente genera un 80% de su negocio. Esa es una regla empírica, pero siempre funciona. Entonces, si vos identificás y te concentrás en ese 20% de tus clientes y le garantizás a ese 20% de tus clientes los productos que ellos necesitan, que tal vez, si vos producís 100 productos, pero tal vez vos tenés de los 100 productos unos 25 productos, que son los que más utiliza tu empresa, probablemente un 80%, te enfocás en los procesos que producen esos productos, te enfocás en ver cuáles son las necesidades de insumos o de materias primas para hacer ese producto, y hablas con tus proveedores para que tus proveedores no rompan esa cadena de suministro, y hablas con ellos, inclusive hablas con tus proveedores y les decís a ellos y quiénes son los proveedores tuyos, de tal forma que vos podás armar una cadena de valor enfocada en las prioridades de tu negocio. Entonces, de esa forma no vas a estar gastando mucha energía, mucho esfuerzo en todo. No, es hora de enfocarse, es hora de pensar qué es lo que yo necesito para garantizar que mi negocio siga adelante. Diego, cuando las empresas hacen eso... Esa estrategia es para negocios medianos y grandes. Pero no, Jaime, esta estrategia sirve para empresas pequeñas también. No es solamente para negocios grandes. Es decir, los negocios grandes tienen sus propios protocolos de continuidad de negocio y pagan un montón de plata para desarrollarlo. Esto precisamente es algo tan sencillo, en donde vos te enfocás en tu suplidor, en lo que te suple, en lo que producís, en lo que le entregás al cliente y en tu cliente. Eso si uno lo ve de esa forma, no es complejo. Y hay que tener ese tipo de pensamiento. Yo tengo que priorizar mi negocio, porque si yo no lo hago, Jaime, entonces voy a perder todo. Yo no puedo perder todo. Es decir, ejemplo, yo soy una pyme, o sea, yo soy una pequeña empresa, y eso lo estoy haciendo yo con mi empresa. Entonces, no me digan a mí que no se puede hacer en la pequeña empresa cuando yo, que soy una pequeña empresa, lo hago. Bueno, pues, pero es que soy presidente de una cámara, esos son otros 100 pesos. Yo soy una pequeña empresa y lo voy a hacer de esa forma, y lo estoy haciendo de esa forma para efectos de garantizar cierto ingreso. No es el ingreso que me gustaría tener, bueno, pues, pero por lo menos es el que me va a hacer salir adelante, que va a evitar que despida personal. Lo primero que hace en una pequeña empresa es decir, bueno, el trabajo que hacen dos, que lo haga uno. Y el trabajo que si tengo empleados y las ventas se me han caído, tengo que sacar a los empleados y yo voy a asumir el trabajo de los empleados. Y en vez de pagar 2 salarios, pues me lo voy a pagar yo para poder tener. Esa es la mentalidad del pequeño empresario, del mediano empresario, porque no le queda de otra. Por eso, y entonces porque el gobierno le sigue cobrando los impuestos, porque la luz sigue cobrando la energía más cara. Que analizar. Entonces... Claro, pero vamos a ver, pero eso es... Vamos a ver, hay diferentes tipos de empresarios. Hay aquellos que en realidad se preocupan por sus empleados. Claro que hay empresarios que actúan como vos decís, obviamente. Pero yo les estoy diciendo a aquellos empresarios que se preocupan por sus empleados, les estoy dando un mecanismo sencillo, que lo piensen. Es más, si lo buscan en el internet, lo encuentran como SIPOC, porque las siglas están en inglés, que es Supplier
input, process, output y client o consumer. Es decir, el mecanismo existe, lo puedes buscar en YouTube. El punto es que tenés que buscar cómo proteger a tus empleados. Solamente en casos extremos deberías de despedir a alguien, porque si no, ¿qué sucede cuando se reactive la economía? Bueno, cuando se reactive la economía, entonces vas a necesitar estar listo, y solamente aquellas empresas que sobreviven en la crisis son las que van a agarrar un impulso cuando la economía empiece a crecer. Y esta pandemia va a terminar. Yo no sé si va a terminar en julio o en agosto, o va a terminar en octubre. Hay que buscar cómo sobrevivir durante esta época hasta que se empiece a reactivar la economía, pero que vos salgas fortalecido. ¿Puede sobrevivir el pequeño? Solamente sobrevivir, no hay otra opción. Privado sin un gobierno que tome medidas para ayudarle? Mira, el gobierno, como te digo, esa es la pregunta que le tenés que hacer al gobierno. No, yo lo que te digo es que nosotros podemos hacer, obviamente, que si tenemos un apoyo, a ver, si tenemos un apoyo del ¿puede gobierno, el sector privado sobrevivir sin el apoyo de un gobierno que tome medidas en el tipo de crisis que estamos viviendo ahorita? mira, difícilmente va a sobrevivir todo el sector privado. Entonces, como no estamos viendo ese tipo de medidas, ¿qué podemos hacer si no estamos viendo ese tipo de medidas? Si no vienen las medidas, Jaime, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar mecanismos, tenemos que ser creativos para salvar nuestro negocio. Obviamente, a mí me gustaría que me dijeran, bueno, pues no hay que pagar impuestos ahorita, no pagues el IBI, no, o sea, claro, todas esas cosas son importantes también, porque me daría cierta liquidez. Pero ¿puedo yo en este momento estar esperando que el gobierno es el que me va a salvar? No, yo tengo que buscar cómo salvarme. Y todas las empresas tienen que buscar cómo salvarse. Claro, que si el gobierno viene y dice, bueno, estamos en una crisis, voy a apoyar, bienvenida esa ayuda, y gracias a Dios que el gobierno cambió de forma de pensar. Pero en este momento nosotros tenemos que velar por nuestra sobrevivencia de la mejor manera que podamos. Según la lógica que vos tiraste ahorita, si vos te concentras en el 20% de tus clientes que te producen el 80% de tus ventas, con eso te podés sobrevivir. ¿Ah? La gran pregunta es, ¿todavía ese 20% de tus clientes todavía los tenés, todavía te van a comprar, todavía te están comprando? Porque esto es una cadena. Sí, el que te vende a vos o el que te compra a vos, a él le venden o él compra. ¿Verdad? O él necesita tener un empleo. Si no tiene el empleo, no puede comprarte. Y si claro, no tiene pero el empleo, no te puede producir. Vamos a ver, no te puede vender. a ver, Jaime, este no es un mensaje para que solamente lo haga yo. Este es un mensaje para que lo hagamos todos. Si todos lo hacemos, entre todos nos ayudamos. Es decir, el punto es que lo hagan la mayoría de las empresas, de tal forma que todas busquemos cómo sobrevivir con ese 20%. Es que algunos van a decir, eso es fantasioso. Bueno, sí, pero algo hay que hacer. Sí, no, es decir, eso, ¿sabes qué es lo peor? Los peores no hacen nada. No, es que el problema no es que no haces nada. El problema que yo creo que si el gobierno no empieza a hacer medidas para ayudar a que no se pierdan empleo y ayudar a la clase trabajadora de este país, que es la que debe ser la prioridad del gobierno, pues entonces el sector privado y el pueblo en general tiene que reaccionar, tiene que emplazar, tiene que golpear la mesa, decir, bueno, pues, gobierno, si no querés hacer nada, no lo hagas, yo voy a buscar cómo sobrevivir. Ese es facilitarle al gobierno su inoperancia y su ingobernabilidad. O sea, aquí el sector privado tiene que pensar, decir, bueno, no estás ayudando, no te pago los impuestos. No me va a dar mecanismo para poder sobrevivir y no tener que despedirme a mi empleado. Bueno, entre pagarte tus impuestos, le voy a pagar al empleado su salario, pero no te puedo pagar los impuestos a vos, así que no te voy a pagar. Si no me ayudas a bajar, que vuelva a controlar la luz
Y en vez de estar cobrándome lo que me está cobrando cuando el precio del búnker está a 19.45 y los cálculos de la tarifa era cuando estaban a 90 y pico. Si no me baja la luz, entonces te la voy a pagar. Entonces, pero si vos te quedas de brazos cruzados y decís, ve, yo voy a buscar la manera de cómo sobrevivir, retomándome, buscando, analizando esto, buscando el otro, enamorando a mis clientes, cuando sabes que tus clientes tampoco están con la capacidad de comprarte, yo creo que eso es facilitarle el trabajo al gobierno. No, es lógico, tu planteamiento es bien lógico, Jaime. Y vamos a ver, eso no significa, y te lo dije al inicio, eso no significa que nosotros estemos renunciando a nuestro derecho de demandar, de pedir, de garantizar de que las cosas se hagan correctamente. Pero vos me hiciste una pregunta y yo me refería a esa pregunta. En ningún momento he dicho yo que nosotros estamos renunciando a nuestro derecho de golpear la mesa. ¿Por qué? Porque el país entero tiene que tomar acción para defendernos de esta pandemia. Es el país, todo el mundo, todas las cámaras, todos los gremios, todo el mundo, vos, los medios de comunicación son importantísimos para efectos de seguir insistiendo que si nosotros no tomamos acciones unidas, no vamos a salir adelante bien. Es decir, porque entonces ya vamos a poder ver que vamos a entrar en problemas sociales, y vos hablabas de los problemas sociales que asaltaron una sucursal de Finca y asaltaron otros 2 lugares. No podemos caer en eso tampoco. Es decir, entonces... Según la información que yo tengo, no fue solo el día de hoy, en los últimos días han habido 3 asaltos a 3 negocios, a 3 pequeñas financieras. Hoy en Ciudad Jardín, en la Finca, otro que se llama Rafla, que queda creo que en Lindavista, y otro que se llama Intacredit, que es por el Sumen, una de las dos, una por el Sumen y otra por Lindavista, y fue como un operativo militar, 2 vehículos, 8 personas, se bajaron, bam, armaron, amenazaron a la gente y arrasaron con todo y se llevaron todo. Eso puede ser consecuencia también, ¿verdad?, de los mismos error que cometió la dictadura de armar y crear un grupo de paramilitares que ahora a lo mejor se le están saliendo fuera de control. Pues no estoy diciendo que fueron los paramilitares, pero fue una operación bien organizada. Fue un operativo. Mira, es responsabilidad. Sí, es responsabilidad del gobierno garantizar la seguridad, y es responsabilidad del gobierno garantizar de que esto no se descomponga en un problema social de magnitudes incontrolables. Y entonces, cada quien tiene su responsabilidad. Lo que te digo es, cada uno de nosotros tiene que actuar en función de su capacidad. Y por eso te digo, si bien es cierto de que la responsabilidad del gobierno está en garantizar la seguridad, en buscar medidas para apoyar, para paliar esta crisis de salud, y que va a convertirse en una crisis económica, indiscutiblemente, porque el mundo está en recesión. A ver, esto no es un problema de uno, pues esto es un problema del mundo, todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde vos tenés que, cada quien, vos tenés tu responsabilidad y vos tenés que actuar responsablemente. Nosotros como Cámara o como empresarios tenemos nuestra responsabilidad, tenemos que actuar responsablemente. Aquí es que todos seamos responsables y disciplinados para efectos de buscar cómo en conjunto llevemos un solo mensaje a la nación. Déjame hacerte un par de últimas preguntas, porque ya llevamos casi una hora. Vos sos presidente de la Federación Centroamericana de Exportadores. Sí. Las fronteras están cerradas para el tráfico de personas prácticamente en todo Centroamérica. Es correcto. La problemática del transporte de cargas, de las exportaciones, los transportes de carga para el área centroamericana, pues nosotros exportamos productos. Centroamérica es nuestro segundo principal mercado después de los Estados Unidos, si no me equivoco. Es correcto, sí es. ¿Cómo están las exportaciones para Centroamérica y cómo están las importaciones para Centroamérica? ¿Hay peligro de que haya desabastecimiento en los países y sobre todo en Nicaragua?
Mira, hemos estado reuniéndonos continuamente. Antes nos reuníamos una vez al mes para ver temas de la región, ahora nos estamos reuniendo semanalmente y hemos estado haciendo monitoreos. Los monitoreos indican que las fronteras para los bienes son transitables. El problema está en la lentitud que hay alrededor del tránsito de esas fronteras. Entonces, no es que te vas a desabastecer, es que va a tomar más tiempo en traer las cosas. Entonces, por ejemplo, algunas recomendaciones que están haciendo algunas empresas, hacerme los pedidos con más anticipación para efectos de poder garantizar que va a haber esos productos. Todo eso se está haciendo a nivel de Centroamérica. Hay una coordinación bien amplia entre las diferentes empresas para efectos de garantizar el flujo de bienes. Sin embargo, no hay flujo. El tránsito de personas ya no se está dando en Centroamérica. ¿Por qué se está tardando tanto entonces en pasar los productos? Por los protocolos de salud. Cada país tiene un protocolo de salud. Vamos a ver. Ahora, por ejemplo, si alguien manda algo de Costa Rica o Guatemala, tiene que pasar por el protocolo de salud de Nicaragua, después tiene que pasar por el protocolo de salida de salud, primero por el protocolo de salida de salud de Costa Rica, entrar al protocolo de salud de Nicaragua, ir al protocolo de salida de Nicaragua, correcto, entrar al protocolo de salud de Honduras, ir al protocolo de salida de Honduras, entrar al protocolo de salud de El Salvador, ir a El Salvador, pasar los dos protocolos para que llegue. Entonces, ahora, obviamente, es más lento. Pero, ¿qué sucede? Hay que garantizar que el conductor no vaya con fiebre, no vaya con gripe, todas esas cosas. Son bien importantes esos protocolos de salud, porque si bien es cierto que hay que garantizar el transporte de los bienes, también hay que garantizar que aquellos que lo transportan... Entonces, por los protocolos de salud que cada país tiene y son diferentes. Ahora vamos, las exportaciones a los Estados Unidos, ¿esas se continúan o no continúan? Vamos a ver, sí continúan, pero te voy a dar un ejemplo, y eso lo publicó Calibre Mining, es una empresa minera que acaba de poner en suspensión 2 minas. Las exportaciones se habían tenido un comportamiento muy fuerte precisamente porque había habido una gran exportación de oro. El año pasado se exportaron $134 millones adicionales. Entonces nosotros tuvimos un año récord en exportaciones. Sin embargo, vamos a ver 2 cosas que van a suceder. Uno, van a bajar los precios, y si bajan los precios de los productos que nosotros exportamos, que son productos primarios, entonces va a bajar. ¿Por qué va a bajar los precios? Porque va a bajar el consumo. Entonces, si bien es cierto que nosotros exportamos alimentos a los Estados Unidos, pero si esos alimentos no son consumidos porque en los Estados Unidos hay una recesión económica, entonces de pronto va a haber una sobreoferta de los productos que tenemos. Se cae porque la demanda se ha caído, no porque hay obstáculos. Es correcto. Así es, porque los bienes fluyen. Ahora, hay obstáculos, por ejemplo, como, no hay suficientes contenedores aquí porque un montón de contenedores se quedaron atrapados en China. Entonces, las 2 navieras más grandes del mundo mandaron a sus barcos más grandes a traer contenedores vacíos para poder garantizar la logística asociada a la cadena de suministro. Hay algunos problemas y obstáculos, pero lo que sucedió fue que con lo de China hubo un desbalance enorme en el comercio mundial, y entonces eso hizo que se quedaran un montón de contenedores en China. Poco a poco se está balanceando eso, pero Guillermo, los bienes están fluyendo, no a la velocidad que se quieran. Y si quieres algo, pedilo con bastante tiempo. Bueno, Guillermo, llegado al final del programa, te agradezco tu participación. No sé si querés algún comentario final. Muchas gracias, Jaime. Yo creo que en esto mi comentario final es que no nos olvidemos que nuestra prioridad es la salud de los nicaragüenses. Ok, muchísimas gracias, Guillermo. Le agradecemos a Guillermo Jacobi, presidente de APEN. Al pueblo de Nicaragua, yo creo que desgraciadamente estamos luchando contra una dictadura que sigue demostrando que no tiene misericordia contra este pueblo o el pueblo. Y estamos luchando contra una crisis económica
que se venía agudizando y que ahora desgraciadamente se va a profundizar, puede llegar a niveles muy desconocidos en este país desde hace muchísimo tiempo. Están hablando de una recesión mayor a la del 2008-2009, que gracias a Dios el coletazo no fue tan impactante aquí en Nicaragua porque en ese momento había una relación entre el gobierno y el sector privado. Que es lo que yo sí creo, que el pueblo de Nicaragua y el sector privado deben de golpear la mesa. Todo el pueblo de Nicaragua debemos de despertar y golpear la mesa. Debemos de exigir que se reduzca el cobro del pago de la energía eléctrica, si no es que se pueda suspender por lo menos por 3 meses. El pago del agua que se tenga que suspender por lo menos por 3 meses. Que el gobierno autorice a los bancos a que congelen, que le den una moratoria y congelen los cobros de los préstamos de capital, los préstamos personales, los préstamos de tarjeta de crédito, los préstamos de capital de trabajo. Pero los bancos no lo pueden hacer si la superintendencia no lo autoriza. Y la superintendencia de bancos, ya sabemos que aquí no hay independencia de poderes ni de instituciones, depende de la autoridad que la dictadura decida. Las alcaldías, que están en la mayoría en control de la dictadura, hombre, suspendan los cobros de los aranceles en los mercados. Y aquellas alcaldías que no están en manos del orteguismo, háganlo ustedes, den el ejemplo que hacerlo. Y el sector privado también tiene que empezar a golpear la mesa a esta dictadura. No es sencillamente, si no lo hace, pues cada uno a sobrevivir como pueda. No, señores, depende muchísimo, los trabajadores dependen de lo que hagan, los empresarios, pero sobre todo el pequeño y mediano empresario necesita defenderse, y para poder defenderse necesita que el gobierno actúe como un gobierno. Por eso le hacemos un llamado al gobierno, y yo uso la palabra gobierno para ser diplomático alrededor de esto, que estoy de acuerdo en que hay que despolitizar la lucha contra el coronavirus. Y la lucha contra el coronavirus tiene dos caras, la parte médica y la parte económica. La parte médica, gracias a Dios, el pueblo de Nicaragua no está siguiendo los consejos de este gobierno y está consiguiendo los consejos de la Organización Mundial de Salud, que gracias a los medios independientes y a las acciones de muchos empresariados, del sector empresarial y del sector privado y de la misma población, hemos aprendido. Pero en la parte económica, si no hay una acción del gobierno, va a ser muy difícil sobrevivir. Y vamos a ver cadenas y cadenas de desempleo formándose. Y vamos a ver el incremento de la delincuencia, como el asalto que hubo el día de hoy, o los otros 2 asaltos que han habido en los últimos días. Ojo, eso es peligrosísimo. Acordémonos que nosotros lo habíamos dicho. El haber armado y creado todos esos parapolicías, tarde o temprano iba a tener consecuencias. Y ojalá que esto no sea el principio de esa consecuencia que dijimos y advertimos a la dictadura en su momento. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo.